Continuamos con otra parte de nuestro capítulo de emergencias pediátricas y vamos a ver emergencias respiratorias y su manejo. Los problemas respiratorios son la principal causa de paro cardiopulmonar en la población pediátrica. No reconocer ni tardar el deterioro del estado respiratorio resulta en muerte. Un paciente pediátrico en angustia respiratoria todavía tiene mecanismos compensatorios y la capacidad de intercambiar oxígeno y dióxido de carbono durante la respiración o durante la angustia de la respiración. El niño se esfuerza más por respirar y si no se trata eventualmente sufrirá insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria ocurre cuando el paciente ha agotado todos los mecanismos compensatorios y comienza a acumularse desechos. Si no se trata, se produce toda una parada total del sistema respiratorio y se producirá un paro respiratorio. En las primeras etapas de la enfermedad de la angustia respiratoria, puedes notar cambios en el comportamiento del niño, como ansiedad, inquietud, combatibilidad, a medida que el cuerpo intenta maximizar la cantidad de aire que entra a los pulmones. Aumenta el trabajo respiratorio. Como se mencionó anteriormente, los signos y síntomas del aumento del trabajo respiratorio incluirá el aleteo nasal, sonidos anormales respiratorios, el uso de los músculos accesorios y la posición en trípode. Esto lo va a señalar. Como a medida que el paciente pediátrico progresa hacia una posible insuficiencia respiratoria, los esfuerzos para respirar disminuyen. El tórax se eleva menos con la inspiración y la frecuencia respiratoria puede disminuir. El cuerpo ha agotado sus reservas de energía disponibles y no puede seguir soportando la energía adicional. El trabajo respiratorio en estas condiciones en este punto. A ver, es que hay muchos puntos seguidos por la traducción. El cuerpo ha agotado sus reservas de energía disponibles y no puede seguir soportando la energía adicional del trabajo respiratorio en estas condiciones. Entonces, en este punto, sin cuidado, la cianosis puede desarrollarse, un signo de una enfermedad tardía. Tenga en cuenta que no todos los pacientes pediátricos desarrollan cianosis. Deberás preocuparte tanto por un niño con piel pálida como por uno de piel azul. Cambios en el comportamiento también ocurrirá hasta que el paciente demuestre un nivel alterado de conciencia. El niño puede experimentar periodos de apnea, ausencia de la respiración. Como la falta de oxígeno se vuelve más grave, el músculo mismo se vuelve hipóxico y se ralentiza. Esto conduce a bradicardia, casi siempre una firma siniestra en niños. Si la frecuencia cardíaca es rápida, es necesario investigar la causa. Sin embargo, si la frecuencia cardíaca es lenta, menos de 60 latidos por minuto, o es ausente a pesar de la bolsa de mascarilla la ventilación con bolsa de mascarilla con alto flujo de oxígeno, especialmente en un niño o un infante inconsciente. Debes comenzar RCP inmediatamente, sin agresividad las vías respiratorias, la gestión de las vías respiratorias. La bradicardia puede progresar rápidamente a un paro cardiopulmonar. Por supuesto, la insuficiencia respiratoria no siempre indica obstrucción de las vías respiratorias. Puede indicar un traumatismo, un problema en el sistema nervioso, deshidratación, a menudo causada por vómitos y diarrea. Tenga una respiración lenta e inadecuada o un desequilibrio del pH, como puede ocurrir con algunas enfermedades pediátricas raras. Independientemente de la causa, el primer paso siempre es asegurar una respiración adecuada, oxigenación y ventilación.
Nunca olvide la condición de un paciente pediátrico que puede progresar desde una condición respiratoria de angustia respiratoria. Puede presentar insuficiencia respiratoria en cualquier momento. Por esta razón es necesario reevaluar al niño con frecuencia. Un infante o un niño con angustia respiratoria necesita suplementación de oxígeno. La ansiedad, la agitación o el llanto pueden aumentar el esfuerzo respiratorio, así que use el método que parezca menos molesto. Máscara, escape, una mascarilla de no rebreathing, o sea, de no respiración, una cánula nasal. Quizás necesite ser creativo distrayendo al niño con juegos, un juguete o una conversación. Interesante. Quizás necesites, bueno, ya. Ayuda en la ventilación con un dispositivo bolsa de mascarilla y 100% oxígeno para bebés y niños que están en posible insuficiencia respiratoria. Permitir que el paciente pediátrico permanezca en una posición cómoda. Para un niño pequeño esto puede significar sentarse en el regazo de sus padres o el cuidador. No administre nada por la vía oral si el paciente tiene una enfermedad respiratoria grave. La angustia, una grave enfermedad de angustia respiratoria grave. Si en el estado del paciente se deteriora repentinamente, si progresa a insuficiencia respiratoria, se debe iniciar la asistencia respiratoria de ventilación inmediatamente y continuar brindando el apoyo complementario de oxígeno. La obstrucción de las vías respiratorias. Los niños, especialmente los menores de 5 años, pueden y de hecho lo hacen obstruir sus vías respiratorias. Cualquier objeto que puedan llevarse a la boca, como perritos calientes, globos, uvas o monedas. En casos de trauma, los dientes del niño pueden haberse desprendido. Las vías respiratorias, la sangre, el vómito u otras secreciones también pueden causar dolor leve o moderado. Obstrucción grave de las vías respiratorias, como por ejemplo cada uno de estas cositas, las bolas, las monedas, botones, pilas, juguetes pequeños, pueden ser. La obstrucción de las vías respiratorias también puede ser causada por infecciones, incluyendo neumonía. ¿Qué es esto? Una enfermedad inflamatoria viral del sistema respiratorio superior que puede causar una obstrucción parcial de las vías respiratorias y se caracteriza por una tos perruna. Generalmente se observa en niños. La epiglotis. Entonces, en esta zona también. Y una traqueitis bacteriana. ¿Qué es esto? Una inflamación de la tráquea. Traque de la itis, que es inflamación, ¿no? Pues, o sea, pues, ya le hemos visto qué son las raíces y todo eso, ¿no? Pues, no es raro ya que veamos qué es lo que significa itis, cistitis, bursitis, todo eso. Estas condiciones se analizan con más detalle en el capítulo 16, emergencias respiratorias. Considerar una infección como posible causa de las vías respiratorias o una obstrucción si el niño presenta congestión, fiebre, babeo y síntomas de resfriado. Sospeche de anafilaxia si hay urticaria, hipotensión, náuseas o vómitos acompañan a la aparición repentina de disnea. Entonces aquí vemos que la epiglotis está
adolorida, duele, swollen, y hay poco ingreso de, el ingreso de aire está muy cerrado, está muy, como se puede ver ahí en la imagen, ¿sí? Narrow airway, o sea, hay poco espacio para eso. Entonces, la epiglotitis es una infección que puede causar que la obstrucción de las vías respiratorias en pacientes pediátricos. Poblaciones especiales. Pacientes pediátricos que tienen un tubo de traqueotomía para ayudar a las personas que no respiran corren el riesgo de traqueotomía. Disfunción. Esto suele ser causado por unas vías respiratorias, por una obstrucción de las vías respiratorias, que resulta en una acumulación de moco con espesor en la inauguración del tubo de la traqueotomía. ¿En la inauguración? ¿O en el comienzo será? Del tubo de traqueotomía. Estos pacientes requieren atención urgente y transporte. La obstrucción por un objeto extraño puede afectar la parte superior o inferior de las vías respiratorias. Puede ser parcial o completa. Signos y síntomas que se asocian frecuentemente con una fractura parcial de las vías respiratorias. Las obstrucciones incluyen voz ronca, disminución o ausencia de voz, sonido respira. A ver, nuevamente. Signos y síntomas que asocian frecuentemente con una fractura parcial. ¿Una fractura parcial de las vías respiratorias superiores? Las obstrucciones incluyen voz ronca, disminución de la ausencia de voz, sonidos respiratorios y estridor. Bueno, primero voy a señalar esto. Si es una fractura, no, esto no es fractura. Venga. Ja, pero sí está cerca. Es signos y síntomas que se asocian frecuentemente con la obstrucción parcial de las, imagínense, dice fractura de cadera, frecuentemente con obstrucción de las vías, es que yo no sé por qué dice fractura, frecuentemente con una fractura. No sé de dónde sale esa palabra. No tengo ni idea de dónde sale eso en esa ahí. Pero signos y síntomas se asocian frecuentemente con obstrucciones en las vías respiratorias. Incluyen la voz ronca, disminución o ausencia de voz, sonidos respiratorios y estridor. Estridor generalmente es causado por hinchazón del área que rodea las cuerdas vocales o superiores. Del superior de las vías respiratorias. Bueno. Es un sonido respiratorio áspero o agudo, generalmente escuchado durante la inspiración, que es causado por el bloqueo parcial o estrechamiento de las vías respiratorias superiores. Puede ser audible sin un estetoscopio. Es cuando, por ejemplo, la persona se está ahogando con su propia lengua, que suena. Y precisamente solamente es cuando está inspirando, no aspirando, que es diferente. En bebés y niños con una obstrucción completa de las vías respiratorias, la obstrucción tendrá ausencia de sonidos respiratorios y se vuelven rápidamente cianóticos. Acuérdense que los niños tienen la lengua más grande proporcionalmente con la de la persona adulta. Signos y síntomas de una enfermedad inferior en las vías respiratorias. Una obstrucción incluyen las sibilancias. La mejor manera es auscultar los sonidos respiratorios en un paciente pediátrico y se debe escuchar en ambos lados del pecho a nivel de la axila. Vea pues, aquí casi como donde está la tetilla del niño. La mejor manera de auscultar los signos respiratorios en el paciente pediátrico se debe auscultar a ambos lados hacia el nivel de toras de la axila. Ok. Comenzar inmediatamente el tratamiento del niño con obstrucción de las vías respiratorias.
Si el paciente está consciente y tose con fuerza y usted sabe con certeza que hay un cuerpo extraño en las vías respiratorias, es decir, si alguien vio que el objeto entró en la boca del niño, anime al niño a toser para limpiar la boca y las vías respiratorias. Si el material en las vías respiratorias no bloquea completamente el flujo del aire, el niño puede ser capaz de respirar adecuadamente por sí solo, sin ninguna intervención. En tales casos no intervenga, excepto para proporcionar ayuda complementaria, como oxígeno. Permita que el paciente permanezca en cualquier posición, sea más cómoda y monitorea su estado durante su transporte. Cuando digo su transporte no me refiero a usted, se refiere me refiero al paciente, ¿no? Pues no van a ser tan... Aquí le están dando aire a la niña. Obviamente la EMT se está cuidando, pues, por obvias razones, ¿no? Porque puede haber un compromiso de las vías respiratorias por una infección y por eso es que deben tener cuidado, siempre portar su PPE, ¿sí ven? Guantes y máscaras. Si un paciente pediátrico tiene unas obstrucción de las vías respiratorias, no intervenga excepto para dar apoyo para dar apoyo de oxígeno suplementario. Permitir que el niño permanezca en cualquier posición que sea más cómoda durante el transporte. Se observa señales de una obstrucción grave en las vías respiratorias. Sin embargo, si observa señales de una obstrucción grave en las vías respiratorias, sin embargo, debes intentar borrar o limpiar. Sí, limpiar las vías respiratorias inmediatamente. Las señales incluyen lo siguiente: tos ineficaz, sin sonido. Ok. Incapacidad para hablar o llorar. Aumento de dificultad respiratoria, con estridor, cianosis y pérdida de conciencia. Dios mío. Si un niño es consciente que hay una obstrucción completa de las vías respiratorias, realice hasta 5 golpes en la espalda, seguidos de 5 compresiones en el pecho. Primero coloque el niño boca abajo sobre el antebrazo, apoye el niño entre los omóplatos y si las vías respiratorias no se borran, voltea al niño boca arriba, usando la mano para sostener la cabeza. Realice estos 5 compresiones en el pecho y de la misma manera le darías compresiones en el pecho a RCP. Entonces son 5, lo volteas y nuevamente le haces 5 compresiones. Repita el proceso hasta que la obstrucción desaparezca o hasta que el niño quede inconsciente. Si un niño mayor de 1 año está consciente con un sueño, ¿qué? ¿Con un sueño? Se está haciendo más complejas las traducciones y hay que arreglarlas al momento de decirlas. Si un niño mayor de 1 año está consciente, pero hay obstrucción de las vías respiratorias, realice compresiones abdominales. Maniobra de Heimlich. Ya sabe que le ponen la mano acá y empiezan a hacer esto. Así. Continúa hasta que la obstrucción desaparezca o hasta que el niño quede inconsciente. Si hay motivos para creer que el niño inconsciente tiene una obstrucción por un cuerpo extraño, abra las vías respiratorias utilizando la maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del mentón. Mirar dentro de la boca para ver si el objeto que obstruye es visible. Si el objeto es visible, intente retirarlo con un movimiento de barrido de dedo, o sea, así. Nunca lo hagas si no puede ver el objeto, ya que podría empujarlo más adentro en las vías respiratorias. Esta es la maniobra de empuje mandibular. De levantada de la cabeza y empuje mandibular. Se recomiendan compresiones torácicas para aliviar empuje mandibular. Perdón, es que empuje mandibular. Empuje mandibular es cuando haces esto. Esto no es empuje mandibular, es levantamiento de la cabeza y apertura de la mandíbula, del chin, del mentón. Maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del mentón. Qué imbécil. Me siento Darwin.
ese imbécil. Se recomiendan compresiones torácicas para aliviar una obstrucción grave de las vías respiratorias. En un paciente pediátrico inconsciente, las compresiones torácicas aumentan la presión en el pecho, creando una tos artificial que puede forzar la salida de un cuerpo extraño. De las vías respiratorias, ya vimos el capítulo 14, que habla sobre la resucitación. La resucitación. Sí, que eso es el de aquí sale es que Oficina de Estadísticas Laborales, que es RCP, BLS, Resuscitation, BLS, cubre la limpieza de la obstrucción, clean, covers cleaning, ok, cura la limpieza de una obstrucción causada por un objeto extraño en un niño o en un infante en detalle. Ahora el asma. El asma es una condición en que los conductos del aire más pequeños, los bronquios, se inflaman, se hinchan y producen un exceso de moco, lo que provoca dificultad para respirar. Es una verdadera emergencia médica si no se identifica y trata con prontitud. Según la Fundación de Alergia Americana del Asma, el asma es la principal enfermedad crónica en niños y actualmente hay alrededor de 6.2 millones de niños menores de 18 años con asma. Las causas comunes desencadenantes de un asma en el episodio incluyen infecciones en las vías respiratorias superiores, una infección, ejercicio, exposición al aire frío o al humo y al estrés emocional. En el estrés emocional. Asma es raro en niños menores de 1 año. Niños con asma y niños con sibilancias, como dice aquí. Sí, niños con asma. Es que yo no sé dónde salen las. Niños con asma intentan exhalar y se escuchan sibilancias a través de las vías respiratorias inferiores parcialmente obstruidas. Es posible que pueda oír ruidos fuertes y sibilancias sin estetoscopio. En otros casos, las vías respiratorias están completamente bloqueadas y no se escucha ningún movimiento de aire. En casos graves como la cianosis o puede desarrollarse rápidamente un paro respiratorio. El asma en pacientes con angustia respiratoria por lo general asumirá una posición de comodidad como posición de trípode para permitir el máximo esfuerzo respiratorio. Si es posible, permita que el niño asuma una posición incómoda, una posición cómoda en el regazo del padre o cuidador. Evite sobreexcitar al niño porque esto puede empeorar la condición. Administre suplemento de oxígeno por una vía que el niño tolere. Permita que el padre o cuidador ayude al equipo reuniendo cualquier medicamento, calmando al paciente o manteniéndolo el flujo del aire de oxígeno en una mascarilla de antirrespiración. Un broncodilatador como el albuterol, solo o con ipratropio a través de un inhalador de dosis de medida que es el Meter Dose Inhaler, que es el inhalador, que significa, en las siglas son MDI, con una mascarilla espaciadora o un nebulizador. Esto puede administrar según los protocolos de la agencia local. Con frecuencia los padres o cuidadores han intentado múltiples dosis de albuterol. En este caso, administre unas dosis adicionales mientras el ILS se envían para reunirse con usted en el camino para obtener más información de administración de medicamentos y cuidados avanzados. Si es necesario, asista a las ventilaciones de un niño que está teniendo un ataque de asma. Use las respiraciones lentas y suaves. Recuerde que el problema en asma está atrayendo el aire a los pulmones y no está inyectándolo.
Resista la tentación de apretar la bolsa de reservorio con fuerza y rapidez. Un asma prolongado o un ataque de asma prolongado que no se alivia puede progresar a una condición conocida como un estado asmático. Es probable que el niño esté asustado e intente respirar frenéticamente y use todas sus fuerzas de los músculos accesorios. El estado asmático es una verdadera emergencia. Administre oxígeno, ventilar si es necesario y proporcione transporte rápido a la sala de emergencias. El esfuerzo por respirar durante un ataque de asma es muy agotador y el paciente puede estar exhausto al llegar. Un paciente pediátrico exhausto puede haber dejado de sentir ansiedad o incluso tener dificultad para respirar. Puede parecer que este paciente está recuperando. Sin embargo, se encuentra en una etapa crítica y es probable que deje de respirar. La gestión agresiva de las vías respiratorias, el oxígeno, la administración del transporte rápido de situaciones esenciales. Considere llamar a una ILS para una copia de seguridad si está disponible rápidamente y siga el protocolo local. Neumonía. Según la Organización Mundial de la Salud, neumonía es la principal causa de muerte infantil cada año en todo el mundo. La neumonía mata aproximadamente 1.4 millones de niños menores de 5 años. La neumonía es un término general que se refiere a una infección en los pulmones. Neumonía a menudo es una infección secundaria. Ocurre durante o después del tratamiento de una enfermedad preexistente o una infección como un resfriado. También puede ser causado por lesiones pulmonares directas como un accidente, de una ingestión de un incidente químico o de inmersión. Los niños con enfermedades que causan inmunodeficiencia tienen un mayor riesgo de neumonía y notarás que la incidencia de este tipo de virus es mayor durante los meses de otoño e invierno, afectando a una gran población pediátrica y en la cual se envuelve en este hecho. A menudo los pacientes pediátricos presentan una respiración inusualmente rápida o respiran con gruñidos o sibilancias. Uy, necesito algo. ¿Qué lo habré hecho? Momento, por favor. Por esto era lo que venía, pero no quiero que me vayan haciendo rascándome. Después de esta pausa activa. Entonces, neumonía es un término general que se refiere a una infección en los pulmones. Neumonía a menudo es secundaria a una infección. Ocurre durante o después del tratamiento de una enfermedad preexistente. Una infección como es un resfriado. También puede ser causado por lesiones pulmonares directas como un accidente, ingestión de un químico o de inmersión. Los niños con enfermedades que causan inmunodeficiencia tienen un mayor riesgo de neumonía. Y notarás que la incidencia de este tipo de virus es mayor durante los meses de otoño e invierno, afectando a una gran población pediátrica. A menudo los pacientes pediátricos presentan una respiración inusualmente rápida o respiran con gruñidos o sonidos de sibilancias. Los signos y síntomas adicionales incluyen el aleteo nasal, ya lo vimos, el aleteo nasal, la taquipnea, la hipotermia, la hipotermia o la fiebre. El paciente también puede, esto es para neumonía. El paciente también puede presentar disminución unilateral de sonidos respiratorios o crepitaciones sobre los segmentos pulmonares infectados. Evaluar el trabajo respiratorio observando los signos de uso de los músculos accesorios. La neumonía es particularmente grave en bebés porque tienen un aumento de una demanda de oxígeno y menor reserva respiratoria de los niños mayores o los adultos. Para un paciente pediátrico con sospecha de neumonía, su tratamiento principal será de soporte
Monitoree al paciente y las vías respiratorias, si el estado respiratorio, y administra suplemento de oxígeno si es necesario. Si el niño tiene sibilancias, administre broncodilatador si está permitido en sus servicios médicos de emergencia del sistema y si la persona lo deja. Administre, monitoree al paciente las vías respiratorias y el estado respiratorio y administre suplemento de oxígeno si es necesario. Si el niño tiene sibilancias, administre un broncodilatador si está permitido por sus servicios médicos de emergencias. Un diagnóstico de neumonía debe ser confirmado en el ámbito hospitalario por una radiografía de tórax, seguida de una administración de antibióticos como un tratamiento primario. Entonces, CRUP, no tengo ni idea que sea CRUP, pero dice que es una enfermedad inflamatoria viral del sistema respiratorio superior, que puede causar una obstrucción parcial de las vías respiratorias y se caracteriza por una tos perruna, generalmente se observa en niños. Wow. Entonces, es una infección de las vías respiratorias por debajo del nivel de las cuerdas bucales, generalmente causada por un virus. Esta enfermedad se observa típicamente en niños entre 6 meses y 3 años. Se transmite fácilmente entre niños. La enfermedad comienza con un resfriado, tos y fiebre baja que se desarrolla durante 2 días. Voy a señalar esto. Los signos, los síntomas son los que más me llaman la atención. Y esta parte. Nuevamente, la enfermedad se observa típicamente en niños de 6 meses a 3 años y se transmite fácilmente entre niños. La enfermedad comienza con un resfriado, tos y fiebre baja que se desarrolla durante 2 días. Los signos distintivos del CRUP es un estridor, una tos de corteza de foca, que es una señal de un estrechamiento significativo del paso del aire de la tráquea que puede progresar una obstrucción significativa. Se producen brotes estacionales en esta enfermedad a finales de otoño, durante el invierno. CRUP a menudo responde bien a la administración de agua humidificada, oxígeno, y los broncodilatadores que están indicados para CRUP y pueden empeorar la salud del niño. Epiglotitis. La epiglotitis, que es la supraglotis, es una infección del tejido blando en el área por encima de las cuerdas bucales. La bacteriano es una infección bacteriana y es la causa más común. La epiglotis ocurre en pacientes de todas las enfermedades, desde el desarrollo de una vacuna contra el organismo que causa la epiglotis. La incidencia de esta enfermedad ha disminuido drásticamente, en especial en niños de edad preescolar y escolar. ¿Ha disminuido? Bueno, pues la epiglotis puede hincharse hasta 2 o 3 veces su tamaño normal. Esto pone a las vías respiratorias en riesgo de obstrucción completa. La infección generalmente se desarrolla en niños, por lo que se desarrolla más en niños. A ver. La infección generalmente se desarrolla en sí. Sí. La infección generalmente se desarrolla en niños, bueno, los niños, por los demás sanos, y los síntomas son relativamente repentinos. Al inicio, los niños con esta infección parecen muy enfermos, reportan mucho dolor de garganta y tienen fiebre alta. A menudo se les encuentra en posición de trípode y babeando. Qué pecado. Bronquiolitis. Itis. Es una enfermedad viral específica de los recién nacidos y los niños pequeños, a menudo causada por virus
sincital respiratorio, virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, pero no es el VIH, perdón, no, RSV. Es un virus que causa una infección, virus que causa una infección de los pulmones y las vías respiratorias y puede provocar otras enfermedades graves que afectan los pulmones y el corazón, como la bronquitis y la neumonía. El VRS es altamente contagioso y se propaga a través de gotitas. Entonces pilas, siempre el pipí, pipí para aquí, pipí para allá. Entonces, la bronquiolitis es una inflamación de los bronquios que suele presentarse entre niños menores de 2 años y a menudo es causada por el virus respiratorio sincicial. Entonces, es una enfermedad viral específica de los recién nacidos o los niños pequeños, o sea, los toddlers, a menudo causada por virus sincicial respiratorio, virus de inmunodeficiencia humana, que es el RBS, que conduce a la inflamación de bronquiolos, virus de la inmunodeficiencia humana, BRS. Ese tratamiento es altamente contagioso. Exactamente, me perdí. Se propaga a través de gotitas expulsadas cuando el paciente pediátrico tose o estornuda. El virus de la inmunodeficiencia humana, VRS, que en inglés es ¿qué? RBS, no VRS, RBS. Es más común en bebés prematuros y resultado en secreciones abundantes que pueden requerir succión nasal. El virus también puede sobrevivir en superficies como las manos, la ropa. Infección tiende a propagarse rápidamente en escuelas y guarderías. Bronquiolitis ocurre durante los 2 primeros años de vida. Es más común en niños. Estas infecciones son más extendidas en el invierno y a principios de primavera. Para mí principios de primavera, porque a mí me pega muy duro y me da asma en el caso mío. Estas infecciones son las más extendidas en el invierno y a principios de primavera. Los bronquiolos se inflaman, se hinchan y se llenan de moco. Las vías respiratorias de los bebés y los niños pequeños pueden bloquearse fácilmente. Sí, ya me di cuenta qué pasó ahorita con mi hijo, que tenía un moco atravesado ayer y pobrecito. Hasta que le pude succionar el moco con algo que mi esposa compró. Y si no, ¿qué pasa? Al evaluar al paciente pediátrico, busque signos de deshidratación. Bebés con virus de inmunodeficiencia humana, RBS, a menudo rechazan los líquidos. Si el virus de la inmunodeficiencia humana, el RBS, ha progresado a bronquiolitis, puede presentarse dificultad para respirar y fiebre. Acérquese al paciente pediátrico con calma y permítale una posición cómoda. Trate las vías respiratorias y los problemas respiratorios según corresponda. La humanidad con oxígeno humidificado es útil si está disponible. Considere llamar al IL de respaldo de transporte al hospital apropiado. La tosferina, que en inglés es DTaP, pertussis, ya pues. La tosferina es una infección bacteriana transmitida por el aire que afecta principalmente a niños menores de 6 años. Los pacientes presentan fiebre que emiten un sonido de silbido al inspirar tras un ataque de tos. Es altamente contagiosa por infección de gotitas.
Entonces, una enfermedad que es transmisible, causada por una bacteria que se propaga a través de gotitas respiratorias. Gracias a la vacunación, esta enfermedad potencialmente mortal es menos común en Estados Unidos. Los signos y síntomas típicos de los son similares a los de un resfriado común: tos, estornudos, goteo nasal. A medida que la enfermedad progresa, la tos se intensifica y se caracteriza por el característico sonido de silbido que se escucha al inspirar. Los bebés infectados con tosferina puede desarrollarse neumonía o insuficiencia respiratoria. Para tratar a pacientes pediátricos, mantener las vías respiratorias abiertas o limpias, y transporte al paciente, obviamente, porque la tosferina es contagiosa. Seguir las precauciones estándar, incluso el uso de mascarilla y protección para los ojos. Ojo, pilas porque vías respiratorias adjuntas. En niños con necesidades inadecuadas de ventilación, utiliza las vías respiratorias, un complemento para mantener una conversación de las vías respiratorias, o sea, que estén despejadas para poder tener una completa comunicación. Las vías respiratorias y los complementos con dispositivos le ayudan a mantener las vías respiratorias o ayudar a una proporción adicional, las vías respiratorias. Los complementos son dispositivos que ayudan a mantener las vías respiratorias o ayudan proporcionando ventilación artificial, incluyendo las vías respiratorias orofaringeas y nasofaringeas. Los dispositivos de bolsa de mascarilla, la correcta colocación de los accesorios comienza con la infección del equipo del tamaño adecuado. Entonces, equipo pediátrico, ¿cómo elegir el tratamiento adecuado? Use el método para identificar un equipo adecuado apropiado para un paciente pediátrico. Utilice una cinta de reanimación basada en la longitud. Cinta Bousselow. Esta herramienta con código de colores permite estimar el peso y a la altura de pacientes pediátricos que presentan hasta 75 libras. La secuencia correcta para utilizar la cinta es la siguiente. Yo tengo esta cinta. Es para medir al niño. Es muy interesante. Entonces, la cinta de reanimación basada en longitudes es la mejor manera de estimar el tamaño correcto para las vías respiratorias. Que yo hice eso. Yo lo debo tener por ahí en una maleta. Coloque al paciente pediátrico en supino sobre una superficie plana. Coloque la cinta junto al paciente pediátrico con un lado multicolor hacia arriba. Son todos estos. Es una regla con un poco de colores aquí. Y según donde esté el niño en esta regla, entonces tú sabes cuál es el tratamiento o cómo debería. No es el tratamiento, sino deberías. Momento. No es que sea el tratamiento, sino que tienes una referencia de cuál va a ser las medidas. ¿Cómo se dice eso? Las medidas, por ejemplo, aquí te aparecen las respiraciones, te aparece cuánto es cómo tiene que ser la frecuencia cardíaca, la pulsación, todo eso te aparece aquí. Es que no me acuerdo qué la dice, pero esa regla dice todo. Ya. Entonces, esta cinta de reanimación basada en longitudes, la mejor manera de estimar el tamaño correcto para las vías respiratorias, adjunto en niños. Entonces, coloque al paciente pediátrico en supino sobre una superficie plana. Coloque la cinta junto al paciente pediátrico con el lado multicolor hacia arriba. Coloque el extremo rojo de la cinta en la parte superior de la cabeza del paciente pediátrico, rojo hacia la cabeza. Coloque una mano con el lado hacia abajo
en la parte superior de la cabeza del paciente pediátrico, cubriendo el cuadro rojo. O sea, aquí. Al final de la cinta, comenzando por la cabeza del paciente pediátrico y pase el costado de su mano libre sobre la cinta, o sea, para que extenderla. Extienda la cinta a lo largo del niño, deteniéndose en el talón. Si la longitud del niño es mayor que la de la cinta, deténgase aquí y utilice un equipo adecuado para adultos. Coloque su mano libre con el lado hacia abajo de la parte inferior del talón del niño. Anote el color y bloquee las letras y el rango de peso en el borde de la cinta donde tienes la mano. Di el color o la letra en voz alta. Ah, verdad, esto da también cuánto mide y cuánto debe pesar. Esto lo hace. La vía aérea orofaringia. Oro de oral. Naso de la nariz, no lo olvide. Permítame un segundito. Las vías respiratorias orofaringe, que son la oral, está diseñado para evitar que la lengua bloquee las vías respiratorias y facilita la succión en las vías respiratorias. Si es necesario, más fácil, una vía aérea orofaringea debe utilizarse en pacientes pediátricos que están inconscientes y en insuficiencia respiratoria. Este complemento no debe utilizarse ya sea en pacientes pediátricos conscientes o aquellos que tienen un reflejo nauseoso. No, es ese garfio que ya lo hemos visto que se mete acá, así, se mete así en 90, no lo va a meter así en 180 y después gira acá porque le lastima toda la parte de acá. El libro dice así, pero si lo dice así, pues hay que, en las preguntas háganlo así, pero en la realidad lo meten de lado y lo giran solamente 90 grados, ya. Entonces, pacientes pediátricos con un reflejo nauseoso no toleran un orofaringeo, que es el OPA. Además, este complemento no debe utilizarse en niños que hayan ingerido un producto cáustico a base de petróleo, ya que esto puede inducir el vómito. Oropharyngeal airway, entonces, es el OPA. ¿Sí lo ve? OPA. Entonces dice que es el accesorio de la vía aérea que se inserta en la boca de un paciente que no responde para evitar que la lengua bloquee la vía aérea superior y para facilitar la succión de la vía aérea si es necesario. Además, ya, entonces esta habilidad muestra los pasos para insertar una orofaringea en un niño. Entonces, ya saben, lo medimos desde el lóbulo hasta la comisura de la boca. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Determine el tamaño apropiado para las vías respiratorias. Confirme visualmente el tamaño correcto colocando junto a la cara del paciente pediátrico. Coloque al paciente pediátrico utilizando el método apropiado para las vías respiratorias. Y como lo dije, aquí lo hace en 90 grados, aquí está utilizando el cosito para levantar las lenguas, o empujar las lenguas, pero no. Ahora la boca introduzca el OPA hasta que la brida descanse sobre los labios. Me imagino que la brida se refiere a esto. Y reevaluar las vías respiratorias. Lo otro es que como esto es así en forma como de garfio o como en un símbolo de interrogación, esto por acá, es hueco. Entonces la persona puede respirar por ahí. Bueno, puede haber acceso de aire. Entonces determine el tamaño apropiado de las vías respiratorias colocando el OPA junto a la cara con el reborde de la ruptura de los incisivos dentales en el cemento del bloque de mordida paralelo al paladar duro. La punta de las vías respiratorias debe llegar al ángulo de la mandíbula.
o bien utilice la cinta de reanimación basada en la longitud para determinar el tamaño apropiado de las vías. Se los voy a decir sencillo. Toda esta mierda y toda esta carreta que está aquí, solamente como dice acá, vea, mídanlo desde aquí hasta aquí y ya. Nuevamente, desde aquí hasta aquí ya, eso es pura mierda, pura carreta. Sí, eso es pura carreta. Coloque al paciente pediátrico en las vías respiratorias si las emergencias médicas utilice la maniobra de inclinación de la cabeza y la evaluación del mentón. O sea, levántale la cabeza así, empuje la cabeza hacia atrás y abra la boca. Evite la hiperextensión. Puede colocar una toalla debajo de los hombros del niño. Si el paciente tiene una lesión traumática, utilice la maniobra de empuje mandibular y proporcione estabilización en línea manual, o sea, del cuello. Abra la boca aplicando la presión en la barbilla con el pulgar. Inserte el OPA presionando la lengua con una espátula o aplicando a la base de la lengua e insertando el OPA directamente sobre la escápula lingual, o sea, abajo. Si no dispone de una espátula, apunte las vías respiratorias hacia el paladar para deprimir la lengua y gire suavemente las vías respiratorias y gírelo hacia las vías respiratorias en posición a medida que pasa por la boca hacia la curva de la lengua. Ahí está diciendo prácticamente que lo haga en 90 grados, ya. Inserte las vías respiratorias inserte el OPA hasta que la brida descanse contra los labios, la cosita de afuera. Y quinto, revalúe las vías respiratorias después de la inserción. Tengan cuidado de no lesionar el paladar duro al insertar las vías respiratorias. Eso es lo que acabo de decir. Bueno, con una inserción busca que pueda causar sangrado, lo que puede agravar problemas en las vías respiratorias, incluso puede causar vómitos. Tenga en cuenta que también si el paciente pediátrico, las vías respiratorias, si es demasiado pequeña, la lengua puede ser empujada hacia la faringe y obstruir las vías respiratorias. Nuevamente, tenga en cuenta que también el paciente pediátrico, las vías respiratorias, si es demasiado pequeña, la lengua puede ser empujada hacia la faringe y obstruirla. O sea, va a empujar la lengua, por lo que es más grande, la va a empujar hacia atrás. No seas dejo. Y obstruirla. Las vías respiratorias, si las vías respiratorias son demasiado grandes, puede obstruir la laringe. Ya lo mencioné. Entonces, la vía aérea nasofaringia o el NPA, aquí es donde viene el NPA. Entonces, ¿cómo dice acá? Entonces, una nasofaringia en las vías respiratorias, que es nasal, por lo general se tolera bien y no es tan probable como la vía aérea orofaringia para provocar vómitos. Bueno, sí, eso yo ya me comenté igual. Yo ya utilicé esa miércoles en mí mismo para saber qué se siente, qué es lo que tú le haces al paciente. Y lo mío es desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá. No desde acá. Desde aquí hasta acá. Que eso viene así. Y duele. Eso nunca se le puede hacer con un paciente que esté alerta. Si está alerta, nunca lo hagas. Ninguna de las dos. Uno, porque con el primero va a vomitar y este va a ser un fastidio horrible. A menos que esté inconsciente, solamente utilizas eso. Entonces, en pacientes pediátricos, el NPA se utiliza típicamente con la asociación de posible insuficiencia respiratoria. Se utiliza raramente en bebés menores de 1 año. El NPA no debe utilizarse en pacientes pediátricos con obstrucción nasal o traumatismo cráneoencefálico, posible traumatismo cráneoencefálico o fractura, o en niños con traumatismo cráneoencefálico de moderado a grave, porque este complemento podría aumentar la presión intracraneal. Y sigue los pasos en la actividad siguiente, ya lo vamos a ver, para insertar una vía aérea o
un NPA o un nasopharyngeal airway en un paciente pediátrico. Entonces, nuevamente, ven, viene desde aquí, desde la nariz hasta aquí, hasta el oído. Esa es la medida. Entonces, uy, ojalá, bueno, ojalá este niño esté inconsciente. Determine el tamaño correcto para las vías respiratorias, comparando su diámetro con la abertura de la fosa nasal, o sea, la narina aquí, y coloque pues la vía el NPA junto a la cara del paciente pediátrico para confirmar la longitud correcta. ¿Sí? Así solito, no lo tienen que estirar ni nada, así solito lo ponen de aquí a acá. Y colóquelo en las vías respiratorias. Y colóquelo uy, me saltó algo en la cara, no, una mota. En NPA. Bueno, aquí le cerraron la boca al niño, entonces es más probable que me imagino, ojalá sea que de pronto lo corten y le pongan aquí como para hacer la dramatización, pero vamos a ver. Entonces, lubrique bueno, toca lubricarlo para poderlo ingresar, no lo van a meter así porque esa miércoles, si no más lubricado, fastidia. Ahora me imagino sin lubricarlo. Lubrique el NPA, inserte la punta en la fosa nasal derecha con el bisel apuntando hacia el tabique. Y véanlo, me imaginé que lo iban a hacer así. Y ya, y mueva con cuidado la punta hacia adelante hasta que la pestaña descanse con la parte exterior de la fosa nasal. Reevalúe las vías respiratorias. Ahora, se mete, si es en el lado derecho, se mete con la aberturita hacia adentro, pero si es en el lado izquierdo, se mete al contrario, porque eso va así. Entonces se mete al contrario, se inserta así hasta cierto punto, hasta acá, y cuando ya está aquí arriba, lo giras y lo terminas de ingresar, si es en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, determina el tamaño apropiado de las vías respiratorias. El diámetro externo del NPA no debe ser mayor que el diámetro de las narinas, de aquí a acá, y no debe haber blanqueamiento de las narinas después de la inserción. Coloque el NPA junto con la cara del niño para asegurarse de que la longitud sea correcta. Ya lo vimos en la medida de aquí a acá. El NPA debe extenderse desde la punta de la nariz hasta el trago de la oreja, hasta aquí, o sea, hasta aquí. El trago es la pequeña proyección cartilaginosa en la parte delantera de la abertura de la oreja, o sea, a ver, aquí, esta cosita, de aquí a acá, y el otro es de aquí a acá. Coloque al paciente el NPA utilizando las técnicas descritas anteriormente para la vía respiratoria, para el NPA. Lubrique las vías respiratorias con un lubricante soluble en agua. Inserte la punta de la fosa nasal derecha. Abertura de la fosa nasal con el bisel apuntando hacia el tabique o divisor central en la nariz. La narina derecha suele ser más grande que la narina izquierda en la mayoría de los pacientes. Es por esa razón que se mete en la derecha. Mueva con cuidado la punta hacia adelante siguiendo el paladar hasta que la brida descanse sobre el exterior de la fosa nasal. Si está insertando el NPA en el lado izquierdo, inserte la punta de la fosa nasal izquierda boca abajo con el bisel apuntando hacia el tabique y mueva las vías respiratorias y muévalo hacia el NPA. Avance lentamente aproximadamente 1 pulgada, que son 2.5 centímetros, hasta que siente una ligera resistencia y luego gírelo 180 grados. Reevalúe las vías respiratorias después de la inserción del NPA. Al igual que el OPA, puede haber problemas con la vía aérea nasofaringea. Unas vías respiratorias con un diámetro pequeño puede obstruirse fácilmente por moco, sangre, vómito o los tejidos blandos de la faringe. Si el NPA es demasiado largo, puede estimular el nervio vago y ralentizar la frecuencia cardíaca o entrar en el esófago causando distensión gástrica. Pilas. Inserte
el nervio vago. Vamos a mirar dónde está el nervio vago rápidamente. El nervio vago se encuentra en el vólvulo raquídeo del tronco encefálico y recorre el cuerpo extendiendo por el cuello y el tórax y el abdomen hasta el tracto intestinal. El nervio vago se encuentra aquí. Aquí, veanlo acá. Pero eso sí queda mal insertado. Sí, o sea, estimular esto nuevamente hace eso. Entonces, vamos a leerlo. Si el MPA es demasiado largo, puede estimular el nervio vago y ralentizar la frecuencia cardíaca o entrar en el esófago causando distensión gástrica. Gastric distension. Al insertar el NPA en los pacientes sensibles pueden sufrir un espasmo de la laringe y el resultado son vómitos. Las vías respiratorias nasofaringeas no deben utilizarse cuando los pacientes pediátricos tienen un traumatismo facial porque el dispositivo puede desgarrar los tejidos internos o los blandos y causar un sangrado en las vías respiratorias y, mejor dicho, la terminas de hacer. ¿Qué? Entrega así de dispositivos de entrega de oxígeno. Al tratar bebés y niños que requieren más de 21% de oxígeno habitual en el centro ¿qué? Encontró en aire ambiente. Encontró en aire ambiente. Tienes varias opciones. Técnica de blow by a las 5 litros por minuto. Proporcionará más de 21% de oxigenación. La cánula de oxígeno, la cánula nasal de 1 a 6 litros por minuto proporciona entre 24 y 44% de concentración de oxígeno. La mascarilla antirrespiración entre 10 y 15 litros por minuto proporciona hasta el 95% de oxígeno de concentración de oxígeno. Ventilaciones sin asistencia. Entonces, el dispositivo bolsa de mascarilla que viene con un depósito de oxígeno, con una bolsa, se hace hasta los 15 litros por minuto y proporciona casi 100% de oxígeno de concentración de oxígeno con ventilaciones asistidas. Los pacientes pediátricos, voy a señalar esto me parece. Igual es casi como las de un adulto, que es lo mismo. Los pacientes pediátricos necesitan que se les estimule, que les suministre suficiente aire para un intercambio de gases adecuado en los pulmones. Por lo tanto, el uso de una mascarilla de antirrespiración de cánula nasal o una mascarilla facial simple está indicada solo para pacientes pediátricos que tienen respiraciones y o volúmenes corrientes adecuados. El volumen corriente es la cantidad de aire que se suministra a los pulmones y las vías respiratorias en una inhalación. Niños con respiraciones de menos de 12 respiraciones o más de 60 respiraciones por minuto en un nivel de conciencia alterado o en un nivel inadecuado de volumen corriente debería recibir asistencia de ventilación con un dispositivo o bolsa de mascarilla. Entonces, 12 respiraciones por minuto menos. Y más de 60 en un nivel de conciencia alterado. Ok. ¿Cómo dice aquí? ¿Qué? Yo no
Entonces, el pasaje de oxígeno no es tan eficaz como una mascarilla facial o una cánula nasal para la entrega de oxígeno. La técnica del blow-by, que es un tubo de oxígeno que sostiene cerca de la cara del niño o la nariz y la boca del niño, se utiliza a menudo después del parto para administrar una pequeña cantidad de oxígeno hacia el neonato. En raras ocasiones, cuando no se pueden usar otros ayudantes o el niño no los tolera, esta técnica suele ser necesaria. La técnica de soplado no proporciona una alta concentración de oxígeno, pero es mejor que nada de oxígeno. Siga los siguientes pasos para administrar el escape de gases de oxígeno. Ok. Entonces, en lugar de un oxígeno o tubo, a través de un pequeño orificio del tubo, una taza de 8 onzas, que son 237 mililitros. Una taza es un objeto familiar que puede ser menos, que tiene menos probabilidades de causar a los niños pequeños que una mascarilla de oxígeno. Bueno, la técnica del paso de soplado puede ser menos aterradora para un niño que una máscara de oxígeno. Haz un pequeño agujero en una taza de 8 onzas de 237 mililitros. No use un embudo insertado use un embudo insertado en el extremo del tubo de oxígeno. Conecte el tubo a un oxígeno fuente y sostenga la taza aproximadamente a una distancia de 1 a 2 pulgadas, de 2 a 5 centímetros de la cara del niño. Entonces, conecte el tubo de oxígeno, que es la fuente establecida a 6 litros por minuto. Sostenga la taza aproximadamente a una distancia de 2 a 5 centímetros, o sea, de 1 a 2 pulgadas, de la nariz y la boca del niño. Cánula nasal. Algunos pacientes pediátricos prefieren la cánula nasal, mientras que otros resulta incómodo. Siga los siguientes pasos para aplicar la cánula nasal. Es que la cánula nasal son dos cositas aquí que te están soplando constantemente en la nariz. Entonces, elija el tamaño pediátrico adecuado de la cánula nasal. Las puntas no deben llenar las narinas completamente. Si las narinas se blanquean, selecciona una cánula más pequeña. Conecte el tubo de oxígeno fuente y establezca de 1 a 6 litros por minuto. Tú puedes ir avanzando en litros así, lo puedes ir poniendo para que el niño pueda sentirse más cómodo hasta llegar a 6. Máscara antirrespiración. La máscara antirrespiración entrega hasta el 95% de oxígeno al paciente pediátrico y le permite exhalar todo el dióxido de carbono sin volver a respirar. Para aplicar una máscara de antirrespiración se hace lo siguiente, ahí como lo tiene. Se le pasa esto así por la cabeza al niño, se le pone la máscara, se infla primero la bolsa, porque esto es auxiliar. Cuando se acaba, tú le puedes ir aplicando ese oxígeno al niño. No tiene un porqué. Entonces, una mascarilla antirrespiración pediátrica entrega hasta el 95% de oxígeno. Permite que el paciente exhale el dióxido de carbono sin volver a respirarlo. Selecciona el tamaño pediátrico adecuado y una máscara antirrespiración. La mascarilla debe extenderse desde el puente de la nariz hasta la hendidura del mentón. Coloque el tubo a un oxígeno fuente y establezca entre 10 y 15 litros por minuto. Ajuste el flujo de oxígeno según sea necesario para adaptarse a la frecuencia y profundidad respiratorias del paciente pediátrico. La bolsa del reservorio no debe desinflarse completamente ni llenarse hasta abultarse durante el ciclo respiratorio. Entonces, el dispositivo bolsa de mascarilla, el BVM. La ventilación asistida con dispositivo bolsa de mascarilla está indicado para pacientes pediátricos que tienen respiraciones demasiado lentas o demasiado rápidas, para proporcionar un volumen adecuado de aire inhalado, de oxígeno, que no responden a una forma intencionada de responder a estímulos dolorosos. Asistiendo a la ventilación de un niño o un infante usando un dispositivo bolsa de mascarilla, use la siguiente manera. Asegúrese de tener el equipo del tamaño adecuado
La máscara del tamaño adecuado se extenderá desde la puente de la nariz hasta la hendidura del mentón, evitando compresión de los ojos. La máscara es transparente, por lo que puedes observar cianosis y vómitos. Además, el volumen de la máscara debe ser pequeño para disminuir el espacio muerto y evitar la reinhalación. Sin embargo, la bolsa debe contener al menos 400 mililitros de aire. Utilice un niño. ¿Utilice? ¿Cómo así que utilice un niño? Utilice una máscara de infantes para bebés menores de 1 año. Utilice una bolsa de lactancia, no una bolsa neonatal para niños mayores de 1 año. Utilice una bolsa pediátrica. Los niños mayores de los adolescentes podrán necesitar una bolsa para adultos. Asegúrese de que no se desprenda la válvula en la bolsa. Si la bolsa tiene una válvula de seguridad, asegúrese de poder mantenerla cerrada el tiempo necesario para que el pecho se eleve. El tamaño de mascarilla adecuado para la bolsa de mascarilla y las ventilaciones si es crítico. Así. El tamaño adecuado de la bolsa de mascarilla para la bolsa de mascarilla y su ventilación es fundamental. La mascarilla debe extenderse desde el puente de la nariz hasta la hendidura del mentón, evitando comprimir los ojos. Mantenga un buen sellado con la mascarilla en la cara. Ventile a la velocidad y el volumen adecuados, con una compresión lenta y suave, no brusca y rápida. Deje de apretar y comience a soltar la bolsa en cuanto la pared torácica comienza a elevarse, lo que indica que los pulmones están completamente llenos. Para evitar una ventilación demasiado rápida, utilice la frase apriete y suelte, suelte. Diga apriete mientras aprieta la bolsa. Cuando vea que el pecho comienza a levantarse, libere la presión sobre la bolsa y diga lentamente suelte, suelte. Recuerde que una sola persona con un BVM con ventilaciones del BVM, las directrices del Comité de Enlace Internacional sobre Reanimación, ILCOR, no recomiendan este método. Por una sola persona. Errores en la técnica, como proporcionar demasiado volumen con cada respiración, apretar la bolsa con demasiada fuerza o ventilar a un ritmo demasiado rápido, puede resultar en distensión gástrica o desinflamación del pulmón, lo que resulta en un neumotórax. Un sellado inadecuado de la mascarilla a una posición incorrecta de la cabeza pueden provocar hipoventilación o hipoxia. Poblaciones especiales. Uno de los problemas asociados a las lesiones abdominales en los niños son la presencia de aire en el estómago. Los pacientes pediátricos, especialmente aquellos que han sufrido una lesión traumática, tienden a tragar aire. Aire en el estómago puede causar distensión y aumentar el riesgo de vómitos. El aire también puede acumularse en el estómago con ventilación artificial, empujando el diafragma y dificultando la ventilación adecuada. El BVM para una sola persona o una ventilación de paciente pediátrico. Realice la bolsa de mascarilla para una sola persona, una ventilación de una sola persona según estos pasos. No es recomendado, pero hágalo. Bien. Abrir las vías respiratorias y siente un BVM apropiado. Este tapón tiene varias funciones, pero una es para medir la oxigenación. Si este es el mismo, te mide aquí la cantidad de oxígeno que tú puedes ingresar por cada cosa, y él te dice y él se va mostrando también a la respiración. Entonces, sujete la mascarilla sobre la cara del paciente pediátrico con una mano y la maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del mentón. El método de sujeción es E y C. Asegúrese de que la mascarilla esté bien sellada y mantenga las vías respiratorias. Apriete la bolsa con la mano correcta
con una frecuencia de ventilación de una respiración cada 2 a 3 segundos, de 0 o de 20 a 30 respiraciones por minuto. Permita el tiempo adecuado para la exhalación. Por eso dice suelte y suelte. Evalúe la eficacia de la ventilación observando la subida bilateral o bajada del pecho. Entonces, no quiero ni mirar porque sé que me falta mucho. Abrir las vías respiratorias, inserte el texto apropiado a las vías respiratorias adjunto. Inserte el NPA. Sujete la mascarilla sobre la cara del paciente pediátrico con una mano y la maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del mentón. La técnica de pinza EC forma una con el pulgar y el índice a lo largo de la máscara, mientras los otros 3 dedos forman una E a lo largo de la mandíbula en bebés y niños pequeños. Sostenga la mandíbula con una sola punta del tercer dedo. Tenga cuidado de no comprimir la zona debajo del mentón, ya que podría empujar la lengua hacia la parte posterior de la boca y bloquear las vías respiratorias. Mantenga los dedos en la mandíbula. Asegúrese de que la mascarilla forme un sello hermético en la cara y mantenga el sello mientras verifica que las vías respiratorias se están abriendo. Apriete la bolsa con la mano correcta. La ventilación frecuencia de una respiración cada 2 a 3 segundos o de 20 a 30 respiraciones por minuto. Cada ventilación apriete la bolsa y debe durar 1 segundo. Deje suficiente tiempo para la exhalación, por eso dice suelte, suelte. Evalúe la eficacia de la ventilación vigilando que haya suficiente subida bilateral y bajada del pecho. ¿Cómo se dice? Apriete, suelte, suelte. Bolsa de mascarilla para 2 personas con ventilación de un paciente pediátrico. Este procedimiento es similar al de una sola persona y su ventilación, excepto que requiere 2 técnicos de emergencias médicas, uno para sostener la máscara en la cara del paciente pediátrico y mantener la posición de la cabeza del paciente pediátrico, y la otra para ventilarlo. Esta técnica suele ser más eficaz, manteniendo un sellado hermético y que proporciona una abertura en las vías respiratorias debido a la posición adecuada del cuerpo. El paro cardiopulmonar. Ya se ha comentado anteriormente el paro cardíaco en bebés y niños. La insuficiencia respiratoria y el paro respiratorio son más comunes en comparación con los adultos. Los niños se ven afectados de manera diferente cuando se trata de disminuir las concentraciones de oxígeno. Un adulto se vuelve hipóxico y el corazón desarrolla una disritmia que conduce a la muerte súbita cardíaca. Esto a menudo es la forma de fibrilación ventricular y es la razón por la que un DEA es el tratamiento de elección. Los niños, por otro lado, se vuelven hipóxicos y sus corazones se ralentizan, volviéndose cada vez más bradicárdicos, y latirá el corazón más lentamente y más débilmente hasta que las pulsaciones no se sientan. Cualquier niño que esté respirando muy mal, con una respiración lenta, una frecuencia cardíaca, debe ventilarse con altas concentraciones de oxígeno temprano para intentar oxigenar el corazón antes del paro cardíaco ocurra. Ver el capítulo 14, que son la resucitación. BLS, resucitación. Cubre el suministro de RCP a pacientes pediátricos en detalle. El equipo de boxes. El enfoque de reanimación es igualmente importante en el pediátrico como el paro cardíaco. Este enfoque se describe en el capítulo 14, que es BLS, y el capítulo 17, que son emergencias cardiovasculares.
El enfoque no debe estar en recorrer o correr, sino en la eficacia de RCP, el uso temprano de un EDA y luego transporte de manera inmediata al servicio de urgencias más cercano para atender a interceptar al ILS. Bueno, yo creo que esto sí lo voy a dejar hasta acá porque pucha, ya estoy mamado y ya está tarde. Pero adelantamos bastante. Vamos a ver cuánto nos falta. Nos falta un chingo, pero bueno. 320 menos. Bueno, faltan 23 hojas. Ahí vamos, muchachos, ahí vamos. Entonces, vamos para el capítulo. Bueno, para la parte del capítulo que dice circulación, el manejo de emergencias y manejo de la circulación. Eso ya lo vamos a dejar para otro video, muchachos. Pasen buena noche.